Buenos días, hermano, una vez más. Un hermoso domingo, que el Señor nos permita reunirnos y congregarnos. Como ustedes saben, estamos con la carta de Pedro, pero estamos ya terminando la primera carta de Pedro. Y creo que en lo personal y también como iglesia, ha sido una carta donde nos ha confrontado, donde nos ha exhortado, pero también nos ha animado y a poder ver realmente cada situación en la que pasamos, cada prueba en la que pasamos, verlo del punto de vista del que el Señor quiere que lo veamos. Y Pedro está cerrando ya su carta, si bien quedan unos versículos más que es la salutación, pero hoy vamos a estar en el capítulo 5, versículos 10 y 11, en donde está terminando de cerrar lo que él quiere transmitir a esos hermanos que están en el Asia Menor. Y ustedes saben que estos hermanos no la estaban pasando bien. Estaban viviendo por dificultades, persecuciones, y sabía que en cualquier momento, como siempre he dicho, podía llegar la muerte, por el simple hecho de ser cristiano. Pedro, si bien le viene dando a estos hermanos exhortaciones de cómo deben conducir su vida, de también lo que Dios ha provisto, y sabemos que nosotros estamos en una situación similar a la de esos hermanos. Tal vez no estamos siendo perseguidos para que nos maten por ser cristianos, pero por ser cristiano puede haber un rechazo. Por ser cristiano puede haber un rechazo de vecinos, familiares, amigos. Hay rechazos. Vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, las incertidumbres y las pruebas. Y yo sé que quiero que ya desde el comienzo vayan reflexionando y pensando en su vida, porque aunque queramos o no, en nuestra mente y en nuestro corazón está, pero si soy cristiano, ¿por qué estoy sufriendo? Si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Quieras o no, y lo voy a decir de esta manera, te consideras reformado y de sana doctrina, pero en nuestro interior está eso. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez este sufrimiento? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Llevo años en esta situación, ¿por qué no puedo salir? Y Pedro exhorta a estos hermanos, y la palabra nos exhorta hoy en día de cómo puede el cristiano perseverar en medio de sufrimiento. ¿Cómo lo puede hacer? Y Pedro lo que está haciendo ahora, cerrando como le decía, es que enfoquen su mirada en donde también comienza él, en esta carta, versículo 1, poniendo la mirada en Cristo, y termina esta carta poniendo la mirada en Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y para que nosotros vayamos también reflexionando de cómo nosotros también como cristianos que vivimos aquí en este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, pasamos por situaciones complicadas, pasamos por cansancio, por dolores, por complicaciones, por enfermedades. Le decía recién, y uno se pregunta, pero si soy hijo de Dios, si soy cristiano, ¿por qué? No solo eso, sino que a veces cuando pasamos esas pruebas y las superamos a esa prueba, decimos en nuestro corazón, gracias a Dios, pero a su vez en nuestra mente queda, pude salir, yo lo hice. Y Pedro le va a enfocar ahora la mirada a decirle, todo lo que ustedes puedan hacer es gracias a Dios. Nada más que a Dios. Pero también es algo hermoso de cómo termina Pedro, porque es algo en lo cual
los reformadores pusieron en grito, en alto. Y es algo en la cual, bueno, mi esposa es testigo. Una de las 5 solas que uno se aferra, y yo le dije, quiero hacer un cuadro. Y termina Pedro así, dándole la gloria a Dios, diciendo lo que los reformadores dijeron: solo a Dios la gloria, y nada más que a Él. Hermanos, para que sigamos entendiendo el contexto de lo que Pedro está terminando, estos hermanos estaban sufriendo, lo vimos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, cómo ellos estaban sufriendo persecución por su fe. Pero después empieza a exhortar a los hermanos de cómo deben equiparse también, de cómo deben vivir. Y en el contexto inmediato en el cual estamos ahora, en el versículo 10 y 11, él comienza diciendo: lo he equipado con ancianos, que están al cuidado también de ustedes, de cómo deben comportarse esos ancianos, de cómo deben comportarse ustedes con esos ancianos, con esos pastores. Pero no solo eso, sino que también le llama y le dice después cómo tienen que vivir. Y los llama a la iglesia a la humildad, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo. Le dice a la iglesia que debe vivir en humildad, pero también le dice a la iglesia, los versículos que estuvimos viendo y que nuestro hermano Fede predicó el domingo pasado: resistid al diablo, porque el diablo anda como un león rugiente. ¿Y el cristiano cómo debe andar? Sobrio, firme, velando, estar atento. Pero ahora Pedro enfoca de que esa responsabilidad que es nuestra, que nosotros debemos hacerlo, caminar en esa humildad, trabajar en esa humildad, ser sobrio, estar firme, velar, buscar la santidad. Pero ahora Pedro agarra y lo mira y le dice: ¿saben qué? Todo eso que ustedes son responsables de hacer, hay algo que tienen que entender. Detrás de todo eso, la única manera de hacerlo es por el Dios de toda gracia. No es por su fuerza, no es porque usted sea sumamente espiritual o el mejor dentro de la iglesia. Solo por la gracia soberana de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos, es la que nos lleva a la victoria, y nosotros dependemos de ellas. Si hay algo que por momentos nos olvidamos, es que solo nosotros no vamos a poder. Esta carrera, esta batalla, estos sufrimientos, esta lucha, solo no vamos a poder. Dependemos 100% de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Le invito a que me acompañen ahí a la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Oramos, hermano. Amado Señor, gracias te damos porque tu palabra fue leída, Señor, y rogamos siempre a tu Espíritu, Señor, que vayas trabajando en esta hora en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que por el poder de tu palabra tú hables a nuestro corazón, abra nuestros oídos para escuchar tu palabra, pero también nos fortalezca, Señor, para poder vivirla a tu palabra, Señor. Poder entender en esta mañana, Señor,
que todo lo que nos sucede, tú estás detrás de todo eso, Señor. Que lo que haces es perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos, Señor, y fortalecernos, Señor. Que lo que tú haces es trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que la imagen de tu Hijo amado Jesucristo se vea reflejada, para crecer en humildad, para crecer en esa santidad, para ser sobrios, Señor, para estar velando, para estar preocupándonos, Señor, espiritualmente de nuestra vida, Señor, y crecer en tu palabra. Pero que podamos ver tu sublime gracia, como cantábamos recién. Bendita gracia que nos salvó, bendita gracia que nos sostiene, bendita gracia que nos equipa para correr esta carrera, Señor. Gloria sea tu nombre, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor. Y fortalécenos a cada uno de nosotros para la batalla que tenemos por delante, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar la exhortación como siempre hacemos, de versículo por versículo, yo quiero leerle lo mismo que leímos recién, pero de la Biblia de las Américas, para que vean cómo la Biblia de las Américas comienza. Bueno, y es algo que me gusta más, la Biblia de las Américas, es algo personal, pero ¿por qué me gusta? Porque en el contexto de cómo viene, cómo él comienza, Pedro, y continúa. Y yo voy a leer del versículo 9 para que veamos, dice: pero resistirle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y fíjense cómo comienza. Y después de que haya padecido y sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Está diciendo en pocas palabras: están sufriendo, se tienen que equipar de esta manera, y ese sufrimiento va a ser por un poco de tiempo. Pero le deja en claro que el cristiano sufre. Hermano, eso es una verdad bíblica. Si usted está hoy aquí sentado pensando que el cristiano no va a sufrir, tiene que examinar entonces su vida. El cristiano sufre y va a padecer por mucho sufrimiento de este lado de la gloria. Pero no solo eso, mis hermanos. Hay una canción que la íbamos a cantar. Estuvimos el sábado pasado hablando con Fede y yo le decía que cuando preparaba el mensaje venía la canción a mi mente de Sublime Gracia, un himno muy conocido y hermoso que acabamos de contar. Pero había otra canción muy conocida y que dice todo lo que acabo de leer lo dice. Y ustedes saben, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Si ustedes van siguiendo el versículo, están leyendo el versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el coro. No lo voy a cantar, ¿no? Pero ¿se dieron cuenta que hay una parte que Él no lo introduce? Después de que haya padecido un poco de tiempo, sufrimiento. Hay algo que ese autor omite. No sabemos el por qué, o sí sé el por qué. Muchos de los que dicen ser llamados cristianos no quieren sufrir. Si soy hijo de Dios, no tengo que sufrir. Hermano, en esta mañana vamos a ver que el Hijo de Dios sí sufre. Y vamos a sufrir, y estamos sufriendo, pero hay una gracia que es mayor, que sostiene a cada uno de sus hijos. Fíjense que comienza Pedro en el versículo 10 con la palabra más. Hay otras versiones que comienza pero, que es la continuación de lo que él viene hablando. Y ese más es una conjunción,
que conecta con ese llamado anterior del versículo 9, donde tenemos que resistir al enemigo, tenemos que ser sobrios, tenemos que velar para luchar. Como bien expresaba, hay dos enemigos: nosotros y Satanás, nuestra carne y Satanás, y tenemos que velar y luchar. Pero ¿cómo comienza acá Pedro diciéndole más? Pedro vuelve a enfocar toda su atención en Dios. Tienen esta responsabilidad, le está diciendo. Ustedes tienen que hacer esta tarea. Ustedes y yo tenemos que hacer esa tarea. ¿Qué? Velar. Velar. Pero ahora él enfoca su atención diciéndole más: el Dios de toda gracia. Si ustedes me acompañan al capítulo 1, versículo 1, comienza Pedro diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicado. ¿Cómo comienza Pedro la carta? Diciéndole a ellos que son escogidos, ¿por quién? Por Dios. ¿Con quién comienza la carta? Con Dios. ¿Con quién termina la carta? Con Dios. Que en todo ese proceso, desde el comienzo, en el medio y hasta el final, Dios se encarga de todo. Hermanos, eso es una hermosa realidad. Dios se encarga de todo. Dios está detrás de todo. Pedro vuelve al centro de toda la iglesia y habla de esta característica hermosa del Señor. Y sé que nosotros tenemos los estudios, varones, mujeres, su estudio personal, escuchar y todo, y hemos escuchado 1000 de veces esta palabra: gracia. El estudio de la doctrina de la gracia. Los 5 puntos de la doctrina de la gracia. ¿Pero qué es gracia? Es un regalo. Fíjense, mis hermanos, mas el Dios de toda gracia, y gracia es un regalo, Dios de toda gracia. Y Dios no solo da una gracia ocasional, sino que, escuchen bien, Él es la fuente exhaustiva de toda forma de gracia, salvadora, santificadora y sustentadora. Hermano, Él se encarga de todo. Se encarga desde la salvación, la santificación, y Él nos sustenta. En Efesios 2, pasaje conocido, versículo 8 y 9, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Hermano, ¿cómo no adorar a nuestro Señor? ¿Cómo no cantarle recién y levantar nuestra voz, levantar nuestras manos? De saber que tenemos un Dios de toda gracia y que no ha hecho a nosotros, aquellos que son sus hijos, receptores de sus bondades. ¿Cómo no alabarle? Cuando tú te miras, y vamos estudiando las doctrinas y todo eso, pero cuando tú te miras en tu condición, lo que tú eres, y lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida, cómo ha transformado tu vida, ¿cómo eso no va a generar el de alabarle, el de servirle, el de adorarle?
Hermanos, este Dios de toda gracia es el que controla todo. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué ahora estás acá sentado? O es más, ¿por qué esta mañana tú abriste los ojos? ¿Por qué puedes hacer esto? Solo por Dios. Cuando tú te ves en tu condición que tú no mereces ni siquiera respirar, ni siquiera abrir tus ojos, mas el Dios de toda gracia lo hizo en esta mañana, que abrió tus ojos, puso a funcionar esos pulmones, pudiste levantarte, caminar y llegar hasta su casa. ¿Cómo no abrir nuestra boca para alabar a ese Señor? ¿Saben qué? Nos olvidamos. Hace un tiempo atrás hablaba con mi esposa y le decía, nos olvidamos, hay momentos en que nos olvidamos de eso. ¿Y saben por qué? Porque cuando abrimos nuestros ojos y salimos a trabajar o a hacer cualquier otra de las cosas y podemos respirar, creemos que lo hacemos nosotros mismos. Sí, yo merecía seguir vivo. Nunca nos levantamos pensando, gracias Señor, porque me acabas de dar un día más de vida, porque dependo 100% de ti, siendo yo un enemigo tuyo, dándote la espalda, donde hay momentos en donde nos levantamos y estamos murmurando, nos estamos quejando, donde hay malos pensamientos, donde a veces nuestros ojos miran cosas que no tienen que mirar, donde nuestra lengua habla cosas que no tienen que decir. Y ver que la gracia de Dios aún nos mantiene vivos. Hermano, Él es Dios. Y Él podría hacer así y quitarnos la vida. Pero es ese Dios de toda gracia que nos da vida. Y ¿saben qué? No solo a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cuántas personas hay que anoche han disfrutado de su carnalidad y siguen vivas? Esa es por la gracia de Dios. Ustedes saben que en teología eso se llama gracia común. Y la palabra lo dice, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Por eso, hermano, tú no te consideres como un ser especial. Es por la gracia de Dios nomás. No porque Leo es algo especial, por eso está en la iglesia y se comporta de esta manera. Es por la gracia de Dios. Esa gracia común la derrama sobre todo ser creado. Y que no merecen esa gracia, como tú y yo no merecíamos esa gracia, mas Él tuvo misericordia y amor. Pero ahora hay una gracia especial, una gracia que no la merecíamos, ninguno de nosotros los que estamos acá. Pero Él tuvo esa gracia especial para una masa de pecadores que Él decide tener misericordia y escoge a algunos para salvación, mis hermanos. Esta frase, mis hermanos, mas el Dios de toda gracia, resalta la soberanía de Dios en la salvación. Resalta la soberanía de Dios en la salvación. Recuerden esto, la gracia no es merecida ni activada por el hombre. Es otorgada soberanamente por Dios. Sus escrituras, su palabra, lo dice en Romanos 9, 15, 16. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, esta gracia cuando es entendida, a muchos le molesta. Hay muchos que le molesta. ¿Y saben qué? Cuando esta gracia
Y viene la Escritura, y cuando viene la Escritura a la vida de uno, yo era uno de esos que le molestaba. Yo decía, pero si yo elegí a Dios, si yo sé cuando fui me arrepentí. ¿Y saben qué? Cuando el Señor iluminó en mi vida, yo dije, sí, es verdad, y yo fui y me moví a arrepentir, pero Él activó antes. Por eso yo pude ir y arrepentirme. Porque si Él no lo hubiese hecho, yo hubiese seguido igual. Mis hermanos, cuando entendemos esto de esa gracia soberana del Señor, entender que Jesucristo vivió, murió, pero resucitó y me perdonó de todos mis pecados, y que ahora soy heredero de la gloria de Dios, eso nos tiene que llevar a seguir creciendo en la santidad, a seguir creciendo en la santidad, a seguir mirando a ese Dios de toda gracia en el medio del sufrimiento, que Él está ahí, que Él está controlando todo, que Él nos está fortaleciendo, que Él nos está equipando. Y cuando lo estudiaba y lo leía decía, ¿quién más que Pedro puede escribir esto? Si él experimentó la gracia. Él experimentó la gracia. Hermanos, Pedro era un hombre como tú y como yo, tal vez con un carácter. Pero Pedro cuando está en la barca lo ve de lejos, todos se asustan pensando que es un fantasma. Cuando dice, ¿eres tú, Señor? Sí, manda que yo camine. Bueno, ven. Y él empieza a caminar. ¿Pero qué hace? Falta de fe. Se hunde. ¿Y qué experimentó Pedro ahí? La gracia de Dios, salvándolo, rescatándolo. Pero no solo eso, Pedro, que siempre era el impulsivo Pedro, y el Señor le decía, yo voy a tener que ir a morir. No, no vas a ir a eso. No, yo te voy a defender. No, yo voy a dar mi vida por ti. Pedro, me vas a negar, Pedro. No, jamás. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Pero qué experimentó Pedro después de eso? La gracia de Dios. Hermano, en Jeremías Dios dice que Él no se cansa de hacerle el bien a sus hijos. Pero yo no estoy viendo el bien, yo lo único que veo es situaciones, problemas, y me levanto y hay más problemas. Él no se está cansando de hacerte el bien, porque Él está formando a su hijo en tu vida. Si no lo vemos de esa manera, vuelvo a repetir, entonces examinemos nuestra vida, si realmente estamos caminando en la fe. Porque el Hijo de Dios sufre y tiene que pasar ese sufrimiento. ¿Cómo es la manera que tú creces en amor, que tú creces en paciencia, que tú creces en paz? Pasando la vida genial aquí en este mundo, teniendo todo lo que tenemos. ¿Vas a crecer en fe? No, si tengo todo. Porque en medio de eso nos olvidamos que Dios nos dio todo eso, pensamos que nosotros lo hemos logrado y que es gracias a mis capacidades y a mi sabiduría. Entonces, hermanos, no seamos tan necios cuando estemos orando, porque el Dios de toda gracia, Él no se cansa de hacernos el bien. Es entender en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor, qué Dios está trabajando en nuestro corazón, qué tenemos que crecer, qué pecados hay en nuestra vida que tiene que salir, y si realmente nuestra mirada está puesta en el Señor, porque Él derrama sus bendiciones sobre sus hijos. ¿Estás viendo las bendiciones de Él en tu vida? La verdad que no leo porque llego y tengo el mismo plato de comida todos los días. Eso no es gracia. Estás teniendo un plato de comida. Es que no me puedo comprar la ropa que quiero, pero pudiste pagar todo
Sí, puede pagar todo. Esa es la gracia de Dios en tu vida. Por eso debemos depender de la oración. Debemos depender de Él para todo. Mas el Dios de toda gracia, hermosa gracia, sublime gracia, como les cantábamos recién. Pero ahora escuchen bien, porque Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que te va a cuidar, que Él no se va a cansar de hacerte el bien, que te sostiene en todos los momentos, porque Él está detrás de cada uno de sus hijos, y no hay nada, que dice Juan, que nos pueda arrebatar de la mano de Él. Pero escuche ahora qué más dice Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Nos llamó. Ese verbo, mis hermanos, está usando Pedro. Es que esa obra de redención, de que tú pasaste de ser de un bastardo a un hijo de Dios, es por Él. Por ese llamado que Él hizo en tu vida. Y es un llamado efectivo. No es un llamado cualquiera. No es un llamado cualquiera. Escuchen Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Fíjense todo lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Te predestinó, te llamó, te justificó y te va a glorificar. ¿Quién se carga de la salvación? Lo cantamos recién, la salvación es del Señor. Y este llamado no es una invitación externa, hermano. No es solo una invitación externa, sino que es una obra interna del Espíritu de Dios que transforma el corazón del pecador y los conduce a la fe. Mis hermanos, lo estuvimos viendo el viernes con los varones y sabemos que fuimos predicados. Ese es el llamado externo. Escuché la predicación, pero ¿por qué escuchaste? Porque hubo una obra interna antes, que hizo que abriera tus oídos, tus ojos a la luz de la palabra y poder ir y conducirte en fe. Pero eso, ¿quién lo hizo? Dios. Solo Dios. Y solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Mis hermanos, recién lo repetí, pero hay muchos cuando uno habla con personas que van a otra iglesia y dice, pero yo recuerdo cuando fui delante de Dios y me arrepentí. Yo recuerdo ese momento que fui y lo hice, yo fui y lo hice. Sí, es verdad, tú fuiste y lo hiciste. Porque tú te tienes que arrepentir. No puede ir un familiar tuyo a arrepentirse por vos. Tú tienes que hacerlo. Tú fuiste y te arrepentiste, pero ¿quién hizo esa obra antes? ¿Qué dice la palabra de Dios? Él pone tanto el querer como el hacer. El llamado no es una invitación, mis hermanos, escuchen bien. Este llamado no es una invitación a que ven al Señor, recíbelo. Muchas veces lo hemos dicho, lo hemos predicado de esa manera. Y hay una frase que suena muy bonita que se dice y muchos toca el sentimiento y sí, yo le abro el corazón al Señor. Ven que el Señor está golpeando tu corazón. Y ¿saben qué? Cuando lo estudiaba y recuerdo que decíamos esa frase, yo me imaginaba y decía, qué hermoso suena, golpeando tu corazón. Es más, puede sonar hasta para una canción, decía. Como si fuera Dios un caballero que tiene que pedir permiso para hacer lo que Él quiere. Pero ese no es el llamado bíblico. Porque mis hermanos, la Escritura es clara y Él dice que nosotros estábamos ciegos, sordos, muertos espiritualmente. El llamado que acá Pedro dice de este Dios de toda gracia es un llamado eficaz.
de un Dios que tiene autoridad, que tiene poder, que Él es soberano. Hermanos, este Dios es el único que tiene poder. Si Él hizo todo el mundo, si con el poder de su palabra es este Dios que dijo, hágase la luz, y la luz dijo, bueno, espera, voy a un tiempito, o golpéame el corazón antes a ver si yo quiero ser luz. No dice, hágase la luz, ¡puf! Se hizo la luz. Que crezcan árboles, y los árboles, un tiempito, ya voy a ver si soy un árbol o no. Fue árbol. Es ese mismo Dios que viene y dice a cada uno de nosotros, sea la luz para que veamos la palabra y podamos escuchar. Y es por su gracia, hermano, que podemos ver y tener eso. El viernes le contaba a los hermanos que el pastor John Piper da un ejemplo. Y él dice que ese llamado es como si estuviéramos durmiendo. Por ahí me recordaba a los jóvenes cuando hacíamos los campamentos y dormíamos. Y los hombres nos acostábamos todos en silencio. Y siempre había un grito que entraban y nos asustaban, eran las mujeres, ¿no? Siempre nos hacían lo mismo. Y uno que hacía, se despertaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque cuando usted está durmiendo, si alguien le dice, Leo, usted va a reaccionar, no va a decir, escuché una voz que me llamaron, pero no, me voy a quedar acá. Usted reacciona. Ese es el llamado del Señor, pero ahora imagínense en que nosotros no estamos durmiendo, nosotros estamos muertos, y el poder de la palabra de Dios es que te da vida y te levanta de los muertos. Ese es el llamado bíblico. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso cuando Él nos llama, nos humilla, te transforma. Y de esa manera, como es conocida esta doctrina, esa gracia irresistible te lleva hacia Él y te desea obedecerle, te desea amarle, te desea decirle en todas las áreas de tu vida que Él es tu Señor. Es esa gracia. ¿Cuál es la primera muestra de gracia que estamos viendo acá en Pedro? Que Él nos llamó. Mis hermanos, eso nos tiene que llevar a crecer en la humildad. Tú no escogiste a Dios, tú no estás acá porque eres especial. Perdona si querías escuchar eso. Pero ni ustedes ni yo somos especiales. Si ustedes y yo tenemos una capacidad, es por Dios, no porque tú eres mejor. Si tú y yo estamos hoy acá, es por la gracia de Dios. Porque en ti y en mí no hay nada bueno. Solo Dios ha hecho esa obra en nuestro corazón y nos lleva a caminar en esa santidad. Eso nos tiene que llevar a crecer en la humildad. Escuchen bien Romanos 8, que recién lo leíamos, pero voy a leerlo todo. Y a los que llamó, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y escuchen ahora lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Sigue diciendo, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. Hermano, tú estás pasando dificultad. Tú estás pasando por problemas. ¿Te podrás separar del amor de Dios? Que puedas ver la gracia que te está sosteniendo en esta mañana. Que puedas ver la gracia de Dios que te sostiene día tras día. Que te deleites en la gracia de Dios. Que te saques del centro y que veas lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Él te sostiene día tras día. Hermano, y esto que Pablo acaba de decir, está expresando de que Él no se avergüenza del Evangelio, por eso lo dice. ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio si es poder de Dios? Si es por la gracia de Dios que transforma la vida a aquellos que están muertos. Es la gracia de Dios, eso nos tiene que llevar a impulsar a nosotros a ir y predicar la palabra de Dios con fidelidad. Es Él el que da vida, es Él el que sostiene, es por Él que estamos hoy día aquí. No son tu fuerza, no son tus capacidades, es por la gracia de Dios. Y ese llamado que hace Dios, escuchen bien, dice que Él nos llama a su gloria eterna. Ese es el destino final del creyente. Pero no simplemente que es el cielo, sino una participación real de la gloria de Cristo. Hermano, por eso te das cuenta cómo estos hermanos ahora, cuando escuchaban estas palabras y iban entendiendo lo que Cristo hizo, que gracias del Dios de toda gracia lo fortalecía, lo equipaba, le daba la fuerza, le daba la sabiduría, iban y predicaban con fidelidad, sin tener miedo, y cuando iban a la muerte, iban con gozo. Porque estos hermanos conocían la gracia de Dios, porque estos hermanos estaban fortalecidos por la gracia de Dios. ¿Cómo me puedes explicar eso de que ellos estaban condenados a muerte simplemente por ser cristianos? Y iban con gozo. Iban con gozo. Nosotros pasamos una situación económica y no hay gozo. Pasa por una enfermedad y no hay gozo. Es que no estamos mirando la gracia de Dios que está fortaleciéndonos en ese momento. Estamos siendo fortalecidos. Y este peregrinaje que estamos teniendo acá no se puede comparar con la gloria eterna. Eso es lo que dice Pedro. Pero no solo Pedro, lo dice Pablo, Juan. Escuchen Romanos 8, 17, 18. Y sí, hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que no ha de ser revelada. No son comparados. Estos sufrimientos no son comparados con la gloria que ha de ser revelada. Juan 17, 22. La gloria que me diste le es dado, y escuchen, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, eso es lo que vamos a disfrutar. ¿Nos estamos enfocando en los sufrimientos de ahora? Hermano, que en esta mañana mi oración es que puedas ver la gracia de Dios y salga fortalecido y puedas ver cada situación y puedas ver la gloria de Dios que está preparada para cada uno de los suyos y decir no se puede comparar. Gracias, Señor, por este padecimiento que estoy pasando. Y eso no significa que vamos a ser masoquistas, que deseamos que venga el sufrimiento. Pero cuando uno lo entiende y dice, si viene este sufrimiento, el Señor está trabajando en mi vida. El Señor está trabajando en mi vida. Pero ahora escuchen bien, porque dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, pero ahora escuchen bien, en Cristo Jesús.
Cada bendición espiritual está unida a Cristo. El creyente está unido vitalmente a Él por la fe. Ahora escuchen, mis hermanos. Toda la gracia, toda bendición espiritual son únicamente para aquellos que están en Cristo. Solo para los que están en Cristo. Y aquellos que no están en Cristo tienen que examinarse y ir al Señor y rogarle por la misericordia de Dios que caiga gracia sobre sus corazones y puedan tener vida en Él. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, toda bendición espiritual es únicamente para aquellos que están en Cristo. Pero ahora escuchen, mis hermanos, porque de la versión que estábamos leyendo, que es la que estuvimos exhortando, toda esa bendición de la gracia que Él nos llamó, de la gloria eterna, de estar en Cristo, Pedro le dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo. Ese padecimiento, mis hermanos, es el sufrimiento, no es negado en la carta de Pedro, lo hemos estado viendo desde el principio hasta ahora, hasta el fin. Si hay algo que identifica en la carta de Pedro, cuando uno lo lee, la primera palabra, lo hemos dicho, es sufrimiento. Sufrimiento. Pero como venimos viendo, ese sufrimiento, si lo ponemos en una perspectiva correcta y bíblica, es limitado, aunque nosotros lo vemos que es largo y de toda la vida. Es limitado, pero es redentor, con el propósito de moldear a cada uno la imagen de Cristo en nuestra vida. Pedro lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿escucharon? Esta leve tribulación. Hermanos, si usted se pone a comparar que estos hermanos iban a ir a la muerte y de lo que padecemos nosotros podríamos decir que es leve los sufrimientos que tenemos. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación, y escuchen, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Después de que hayáis padecido, y escuchen, un poco de tiempo. Pedro acá no está minimizando el dolor. No sientas dolor, sufrimiento, desesperación, ansiedades. Todo eso es pecado porque no hay fe en el Señor. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Pero ¿saben qué? Cuando Él dice que haya poco de tiempo, es que le está diciendo a estos hermanos, eso que van a sufrir no se puede comparar con la gloria que nos está esperando. Va a ser un poco de tiempo. Yo pensaba y decía, estos hermanos dirán, sí, entro con el dolor, el sufrimiento, y en unos minutos, bueno, ya está, estoy con mi Señor. Lo terrible que estos hermanos estaban pasando. Pero si vives bajo esa gracia y confiando en sus promesas, no se compara este sufrimiento con la gloria que ha
de venir, debemos poner nuestra mirada en Cristo. Pero ahora, si tú vives como el mundo vive, si tú piensas como ellos, si tú hablas como ellos, si tú miras lo que ellos miran, pues déjame decirte algo. Examina si de verdad estás en la fe, si de verdad estás en Cristo. Si de verdad estás en Cristo. Ahora Pedro lo que hace es decirle, después de que hayan padecido un poco de tiempo, y él nombra 4 verbos. Pero lo que está haciendo acá Pedro es nos estaba mostrando la gracia de Dios, ahora nos está mostrando que también está en ese proceso que él se ocupa en cada uno de los hijos de Dios, es en esa obra santificadora. Y nombrando estos 4 verbos. Y comienza diciendo, él mismo, escuchen, él mismo se encarga de perfeccionarlo. Él mismo os perfeccione. Y ese verbo, esa palabra, en el original es restaurar, es arreglar, es equiparlo completamente, es arreglar lo que ha estado roto de tal modo que quede íntegro de nuevo. Eso que el pecado rompió, en medio de los sufrimientos, en medio de cualquier situación que nosotros vayamos a pasar, Él se va a encargar de perfeccionarlo. Por eso es que tú y yo, si somos hijos de Dios y como cristianos, vamos a sufrir. Tenemos que pasar por esto. ¿Para qué? Para que el Señor os perfeccione. Escuchen Gálatas 6:1. Y escuchen bien. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuchen, en un pecado ese hermano. Ahora le habla y le dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Día a día, mis hermanos, nosotros nos levantamos y de alguna u otra forma pecamos. Y cuando pecamos, ¿qué hace el Espíritu? Nos redarguye del pecado, nos lleva al arrepentimiento. Y cada día Él está arreglando, nos está restaurando. Nosotros, mis hermanos, arruinamos todo. Arruinamos matrimonios, arruinamos amistades, arruinamos hermandad. Pero el Dios de toda gracia, que comenzó la buena obra, lo perfeccionará. Él está trabajando en ti y en mí todos los días, perfeccionándote. Pero el segundo verbo que dice, él mismo os perfecciones y afirme. Dice, seguramente en la versión que usted tiene, acá dice confirme. Y afirme es hacer firme. Hacer firme, que sea inmóvil la fe. Escuchen Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, y esto es hermoso: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, que dice, confirme a tus hermanos. Hermano, Pedro había experimentado la gracia del Señor. Pedro sabía que el Señor estaba trabajando en su vida. Pedro pudo entender y ver que Él lo estaba afirmando, y le dijo algo. ¿Y qué está haciendo Pedro ahora? Está confirmando a esos hermanos. Le está diciendo, hermano, la gracia de Dios
nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará y Él mismo nos está afirmando, porque yo lo vivía eso. Pero esto es hermoso porque el Señor Jesús le está diciendo, Satanás los ha pedido, pero tranquilo, yo estoy rogando por ustedes. Mis hermanos, Él está rogando por cada uno de nosotros que somos sus hijos. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de los ataques del mundo, la lucha interna con nuestra carne, el enemigo que nos está acechando, el Señor nos está cuidando, nos está perfeccionando, nos está afirmando. ¿Cómo no se va a gozar y va a poder adorarle al Señor y servirle con todo el corazón? Si Él se encarga de todo. No solo que Él nos perfecciona, nos afirma, sino que dice que nos fortalezca, nos fortalece. Él nos da fuerza interna, nos da un poder espiritual interno. Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Hermano, Él nos equipa en todo. Él no nos deja solo. Te ha dado un medio de gracia, la oración, te ha dado la palabra. Su Espíritu Santo que mora en tu corazón te fortalece en todo. ¿Cómo no vamos a confiar en el Señor? ¿Por qué nuestra fe cae? ¿Por qué no desesperamos en el medio de las circunstancias? Si Él está ahí y Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Es que ¿será que nuestra mirada está más enfocada acá en este mundo que en la gloria que ha de venir? A pesar de la lucha constante, mis hermanos, de nuestra carne, de Satanás y de lo que todo este mundo nos ataca, Él nos fortalece. Caemos, pecamos, pero no te pierdes si sos uno de sus hijos, porque Dios te está preservando. Él te fortalece en el medio del sufrimiento. ¿Usted sabe, mis hermanos, por qué estás en la vida cristiana? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿O por qué estás todos los domingos aquí en este lugar? ¿Será porque tienes un nivel espiritual mucho mayor que otro? ¿O será porque tú eres el super cristiano? ¿O será porque tienes un nivel de conocimiento de las Escrituras extraordinario? ¿O será porque eres reformado? Solo por la obra de Dios que hizo en nuestro corazón. Y esa obra Él nos sigue perfeccionando, afirmando y fortaleciendo. Mis hermanos, yo ruego que piensen en esto y que en este momento en su corazón, en su vida, piensen y que tus pies se mantengan firmes en esta promesa. Que el Dios de toda gracia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Y ese verbo es poner el fundamento firme como en un edificio. Escuchen Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mis hermanos, no vamos a ser cristianos tibios, sino que Él te está estableciendo, te está firmando. Y esa obra no depende de ningún esfuerzo humano, sino que únicamente de la fidelidad de Dios que sostiene a su pueblo. Ahora, si tú tienes una responsabilidad, como veíamos recién, ¿cuál es? Y leer las Escrituras, orar. Nadie lo va a hacer por ustedes, nadie lo va a hacer por mí. Tenemos esa responsabilidad, velar, ser sobrio. Pero detrás de todo eso está el Dios de toda gracia. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. A la luz de todo esto que hemos estado viendo, mis hermanos, ¿cómo vas a responder en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón ahora en este momento después de que hayas escuchado la palabra y de lo que el Señor también ha hablado interiormente en cada uno de ustedes? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Saben qué salió de mi boca? Solo a Dios la gloria. ¿Y cómo termina Pedro? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una vez más, Pedro habla de esta alabanza, hace esta oración primeramente de que el Dios de toda gracia tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Pero ahora dice, a Él sea la gloria. Es ese reconocimiento de la majestad de Dios. Sea la gloria y el imperio, la autoridad, el dominio soberano que Él tiene. Dios tiene autoridad y soberanía sobre todas las cosas y nada, escuchen bien hermano, pero nada se escapa del control providencial de Dios. Nada. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mis hermanos, la gloria de Dios no es pasajera, porque la gloria de Dios es eterna e inmutable, porque Él es eterno e inmutable. Él ha decidido amarnos y salvarnos. Él te va a establecer, Él te va a fortalecer, Él te va a perfeccionar. Por eso cuando tú ves la obra redentora del Señor, ¿qué tiene que salir de tu boca? Solo a Dios la gloria. Y nada más que la gloria, porque no lo merecía. Para ir cerrando, hermanos. Cuando enfrentes sufrimiento, recuerda que es temporal y que Dios lo está usando para formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. En tiempo de debilidad, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de angustia, ¿qué debe hacer el cristiano? Clamar al Dios de toda gracia, porque Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y si hay algo en la cual debemos enfocarnos más todavía, hermanos, y pedirle al Señor eso, es enfocarnos en la gloria venidera y no en la circunstancia presente y no en lo que estamos pasando aquí en este mundo, es enfocarnos en la gloria venidera. Y hay algo que cuando estaba estudiando en el seminario, había una parte que decía uno de los profesores, practica la adoración constante, practica la adoración constante. Cuando tú te levantes, lo primero que tienes que hacer es adorar a Dios. En el transcurso del día, adorar a Dios. Cuando te vas a acostar, adorar a Dios. Porque Pedro lo hace. Después de que termina de exhortar a estos hermanos, él dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y termina diciendo, amén. Que así sea. Glorifica a Dios incluso en medio de la aflicción. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios porque el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él nos va a fortalecer y Él te va a afirmar. Oramos. Amado Señor,
Gracias porque tu palabra nos ha hablado una vez más, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, el amor y la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Toda gloria, toda honra sea a ti, nada más que a ti, Señor. Por esa obra redentora que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro corazón se vaya fortalecido, Señor, en esta mañana de cómo tú has hecho toda la obra. Cómo tú te encargaste de cada uno de nosotros, que estamos en ti. Que nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste. Y esperamos esa gloria eterna de verte cara a cara, Señor. Amado Rey, que cada sufrimiento, cada padecimiento, cada aflicción que estamos pasando aquí en este mundo, que no se compare con la gloria que ha de venir. Ayúdanos a crecer en eso. Ayúdanos a aprender a eso, Señor. Señor, que cada vez nos enfoquemos más en tu gracia, en la obra que tú has hecho. Para que juntos, como tus hijos, como iglesia, sigamos creciendo en la humildad. Y podamos hablar de esta gracia, de esta obra, a todos aquellos que no te conocen, Señor. Y descansar que tú tienes el poder para dar vida a los muertos, Señor. Una vez más, gracias por tu palabra y gracias porque tú has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.